Ay, no, con profundo cariño, admiración, te doy la bienvenida, Marcelo Rittner, mi adorado rabino. Cuánto he aprendido de tus libros y llega a mis manos aprendiendo a decir adiós en tiempos de COVID-19. Y abajo un renglón que dice, cuando la muerte lastima tu corazón. Editorial Grijalvo. Es una joya leerte, Marcelo, leer, pues cómo debemos de aprender a decir adiós, sobre todo en tiempos de COVID, en donde platicaba yo hace unos momentos, pues que muchos no han podido despedirse, muchos no han podido acompañar a sus seres queridos. ¿Cuántos han muerto solos o solas? Familias completamente fragmentadas, niños que quedaron huérfanos. De verdad, una tragedia por donde la veas. Así que tu libro es un bálsamo, sin duda alguna. Gracias. Como te dije, la alegría es mía también de poder estar nuevamente contigo, con quienes hemos tenido siempre unas pláticas preciosas, llenas de espiritualidad y contenido, porque hemos construido a lo largo de estos años, Fernanda, un puente de amistad y de espiritualidad muy, muy especial. Bellísimo, bellísimo. Marcelo, eh, a ver, yo no había dado la importancia que tienen los funerales, no importa la religión que tengas, la forma de despedir a tus seres queridos hasta esta pandemia, que no hemos podido despedirlos. Yo decía hace un momento, yo he perdido o no he podido despedir a 9 amigos. Y entonces yo pienso que siguen en su casa, que están encerrados en la pandemia, pero en realidad murieron por COVID. Entonces, ¿qué importancia toma estos rituales para despedir a nuestros seres queridos, Marcelo? Fíjate que yo estaba escuchando una parte de tu entrevista anterior y creo que de alguna manera lo que estamos haciendo es una continuidad desde otro punto de vista, porque lo que me llevó a sentarme a hacer este libro es que cada vez que veía la cantidad de personas muertas, de un número de personas muertas, eh, sentía que era un número que en realidad representaba una parte, porque si tú imaginas que en realidad cada persona que falleció deja una familia, deja seres queridos, etcétera, estás hablando de millones de personas afectadas por esta situación, por esta enfermedad, por esta pandemia. Y una de las cosas que a mí me enojó y me lastimó desde el comienzo mismo fue que nos quitó el maquillaje como sociedad, porque demostramos que no estábamos preparados, demostramos todas las falencias que teníamos en muchas cosas que decíamos y creíamos que estábamos bien y no lo estamos, y eso agravó más la situación. Y en eso es donde cada uno de nosotros, desde su trabajo, desde su rincón, tiene una responsabilidad. Cada muerto, alguien tiene una responsabilidad. Cada caso hay que ver cómo fallamos. Yo no puedo hacer esto desde el punto de vista médico. Sin embargo, te quiero decir, Fernanda, que Eh, desde el comienzo mismo tuve la oportunidad, antes todavía que fuera la tragedia que se desarrolló, tuve la oportunidad de participar en un encuentro de médicos y sacerdotes de diversas religiones en un hospital privado aquí en México, que formamos un comité de ética. En realidad ya existía, pero se activó este comité de Ujú. ética cuando apareció el tema del triaje.
si recuerdas ese momento en el cual sucedió que había que empezar, en algunos países, en Italia y Bélgica, habían comenzado ya con un proyecto de cómo seleccionar quiénes podían llegar a utilizar los equipos en los cuales se entubaba la gente. Y me hizo tomar rápidamente conciencia de lo que estaba por venir cuando me di cuenta que yo con 74 años era prácticamente de la última camada que podría tener la oportunidad si fuera necesario. Y eso me hizo tomar conciencia desde el comienzo mismo de la importancia. Y uno de los puntos justamente que levantamos los clérigos en estos encuentros fue, por favor, cómo conectar a la familia con el enfermo, porque no había ni siquiera la preparación de los profesionales o de cualquier tipo de hospital, de Siempre. todos los hospitales que hay, en preparar a la gente para estar conectados con los parientes cuando esta tragedia se tornaba un número asustador y descontrolado que crecía día con día. Y Ahora, todo eso, sí, dime, no, dime, no, dime. adelante, adelante. No, Seguimos digo, escuchándote. esos son cosas que de entrada nos asustaron, Claro. fuimos distraídos de mala manera y muchos mexicanos no tomaron en serio lo que estaba sucediendo, pero porque el propio gobierno tuvo una actitud que los hizo pensar de manera equivocada. Y eso también es una tragedia, porque en México los números han sido. Yo sigo preguntándome por qué en todos los medios de comunicación hablan de los números oficiales, cuando sabemos que los números oficiales son números maquillados, repito. No, y los La- números, Marcelo, también esto es importante. Los números diarios ocultan rostros y dolor. Los números estamos ocultan hablando de, nombres y apellidos. Los números ocultan familias rotas. Los números estamos, ocultan muchas cosas. estamos Despersonalizan, hablando ¿no? de personas, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de números. Dice por aquí También Herbert, Herbert lo- Taylor, dice, un muerto es una tragedia, un millón ya es una estadística. Y ahí es donde claro, estamos atorados. exacto. Pero creo que hay mucha gente como tú, como yo, como otro grupo de gente que está a tu alrededor y que todos conocemos, que estamos preocupados justamente en ayudar a la gente y no en preocuparnos con los números, porque los números sabemos que se pueden modificar, se pueden transformar. La realidad es, tenemos millones de personas en México de duelo por la pérdida de vidas de las cuales tal vez una parte pudieran haber sido salvadas. Ahora, ¿cómo Es decir, una culpa. Marcelo Rittner, cómo decir adiós cuando no podemos acompañar físicamente eh, a nuestro familiar, a quien queremos, a nuestro amigo? No podemos brindarle compañía, presencia, apoyo emocional, ayudarle en- a eso, a desprenderse de la vida y terminan solos en un cuarto de hospital, muriendo solos. ¿Cómo podemos resarcir ese daño nosotros, los que nos quedamos, no? Mira, en primer lugar quería decirte así. Realmente la muerte en soledad es la muerte más cruel. Y las personas que partieron de este mundo han tenido una muerte terrible porque estaban solos. Una de las formas siempre es tratar de tener la oportunidad de cerrar el círculo, de despedirnos,
de agradecernos, Exacto. de poder dar un abrazo, de pedir perdón, de sentir que nos despedimos. Y de repente la gente empezó a vivir una situación que recibía una bolsa negra donde a veces ni siquiera era el cuerpo de su ser querido Así es. y tenía que rápidamente, en el caso de la gente católica, cremar el cuerpo o ser enterrado de inmediato sin la participación muchas veces de la propia familia porque estábamos en una epidemia. Y eso es muy, 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 muy doloroso. Eh, No te puedo decir cuántos casos he tenido la oportunidad de platicar. Y justamente tú mencionaste los rituales y yo decía que nos cambiaron toda la jugada porque ni tuvimos la oportunidad de despedirnos, ni tuvimos la oportunidad de decirle gracias, ni tuvimos la oportunidad de tener esos rituales Claro. que nos permiten que sea un bálsamo. Déjame ir a anuncios QTF, mi querido Marcelo Rittner. Aprendiendo a decir adiós es un gran libro en tiempos de COVID-19, cuando la muerte lastima tu corazón. Si alguien siente esto, léanlo. Van a encontrar en las palabras un bálsamo en muchos sentidos. Eh, Tenemos que aprender a decir adiós y con eso pues regresamos. Estamos juntos con Marcelo Rittner, este gran libro que de verdad hay que leerlo, Aprendiendo a decir adiós en tiempos de COVID-19, cuando la muerte lastima tu corazón. Decíamos y quedó, de hecho ahí en algunos mensajes de las redes sociales, quedó hondo lo que dijiste, es la muerte más cruel, morir solos y solas. ¿Cómo, cómo salvaguardar nuestro corazón? ¿Cómo ayudarnos a salir adelante de esta pena tan inmensa de no podernos despedir de nuestros seres queridos? Porque pues no nos permite la pandemia. Los rituales funerarios en todas las religiones se alteraron. Acompañar a nuestros seres enfermos, bueno, imposible. Imposible sentarte en una silla o en el suelo, acompañarlo en algún hospital, no puedes. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros mismos, Marcelo, para podernos sacar adelante de esta tristeza tan honda, caray? Eh, Tuve la fortuna de leer en los últimos meses, encontrar una historia, un cuento muy corto que si me permites creo que va a ayudar mucho a toda la gente. A mí me conmovió y lo cuento porque siento que es importante ver también esto como una forma en el proceso del duelo. Se cuenta que había una familia de papá, mamá y un hijo que anualmente visitaban a su abuela en otra ciudad y viajaban en tren eh, de una ciudad a la otra y regresaban en tren. El niño va creciendo y en la medida que va creciendo llega un día en que le dice a sus papás, oye, yo quisiera ya viajar solo a ver a mi abuela. No necesitan ustedes acompañarme. Ya puedo hacerlo solo. Y los papás evidentemente estaban preocupados, pero dijeron que sí, que así lo harían. Mientras se despedían en la estación de tren, la mamá seguía dando los últimos consejos y el niño respondía como todos nosotros respondimos de niños o de adolescentes, uf, ya me lo dijiste 100 veces, pero era lo que respondía. Y el papá le dio un abrazo y le puso en su bolso del pantalón del niño un papelito y le dijo, si te sientes triste o estás asustado, lee ese papelito. El niño se sentó en el tren,
al principio curioso, excitado, mirando por todos lados, el tren arranca, pero después de un rato de viaje empezó a sentir que estaba solito y empezó a ver que toda la gente alrededor lo miraba de una manera extraña, como un niño que viajaba solo, y al rato sus ojos se llenaron de lágrimas, se achicó, se acurrucó en su lugar y comenzó a llorar. Y mientras lloraba se recordó que su papá le había dado algo y metió la mano en el bolso y sacó y era un papelito que lo abrió y decía, no tengas miedo, yo estoy al final del vagón. Y esta historia a mí me encantó porque creo que todos los seres queridos que perdimos, sea en epidemia o no en epidemia, continúan viajando con nosotros en la vida, no desaparecen, están en ese vagón al final del corazón o algún lugar del corazón, siempre presentes cuando más los necesitamos. Es una transformación la pérdida, sin duda, pero yo creo que hay muchas formas en que podemos no eliminar el dolor, pero sí entender el proceso que estamos viviendo. Y eso es para todas las familias. Eh, Primero, sí, sí, adelante, Marcelo. sí, no, digo, primero, no te castigues a ti mismo. Muchas veces la gente siente culpa en estas situaciones. Y la culpa no es algo que nosotros debemos resolver. Es algo que el tiempo coloca en su propio lugar. Segundo, no bajar la guardia. Mucha gente se desespera y si bajas la guardia vas a seguir sufriendo más porque estás abierta o abierto a nuevas, la palabra es nuevas cicatrices en tu corazón. O sea, cicatrices que se forman por el propio dolor. Sé paciente. Mm. El ser paciente es muy importante. Esto no es una cuestión de días, esto es una cuestión de entender las cosas, de que tú misma o tú mismo entiendas el proceso de la pérdida y puedas llegar a decir a Dios que no significa de ninguna manera despedirse de la persona, sino entender que en lugar de estar contigo, está en ti, que lo que hay es un cambio de presencia Mm. y que está junto a ti justamente en ese lugarcito al final del vagón, al final del corazón, pero que está presente acompañándote y dándote la seguridad en el camino de tu propia vida que debes seguir caminando. Qué bello eso que dices, Marcelo. Ya no está al lado de ti, ya está en ti. Em, ¿Qué tan importante es la fe? Yo recuerdo alguna vez que le pregunté a Isabel Lascurain, una buena amiga, eh, veo que ante la muerte de tu ser querido, estás depositando todo en Dios. Y me contestó Cifer, porque es la única manera que puedo comprender lo que estoy viviendo. Si no, yo como ser humano no le encuentro el sentido de este sufrimiento. Es solo a través de la fe en Dios que puedo entenderlo. Eh, Mira, el amor y el dolor van de la mano. Y la pérdida es cuando pasa de uno a otro. Es decir, cuando el amor pasa a ser una pérdida, el dolor adquiere la centralidad. Y, y ese dolor no desaparece, se va colocando de una manera
que ni imaginamos, pero siempre está presente. Está presente cuando llega estos días en que vamos a recordar a nuestros seres queridos. Está presente cuando llega un aniversario, cuando llega un cumpleaños, cuando escuchas una canción que era la que cantaban juntos a la preferida, o alguna comida o algún lugar. Están con nosotros, siguen viajando con nosotros. Yo quiero decirte algo que para mí es muy importante y que a mí me ha ayudado mucho. Los, la gente solo muere cuando son olvidadas. Cuando nosotros dejamos de recordarlos, entonces están muertos. Mientras siguen viviendo en nosotros. Y ese es el lado. La fe ayuda, sin duda alguna que la fe ayuda. Es como también se dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista, ¿no? Es decir, los dos mueren igual, pero el optimista vivió mucho más feliz toda su vida. Es decir, acá la fe es una herramienta muy importante para aquellos que quieren apoyarse en ella, porque tiene experiencia, porque tiene eh, formas como rituales que permiten que la gente pueda encontrar una paz interior, pueda sentir la unidad de la familia, en fin, todo eso también ha sido sacudido. En esencia, lo que ha sucedido, ¿sabe, Fernanda? Es que nos destruyeron el mundo en el que vivíamos, pero Exactamente. todavía no sabemos el mundo en el que En el que vamos a vivir. vamos a vivir. Así, Y creo que lo percibo igual. eso es algo que nos tiene también muy angustiados, porque a lo que es el dolor normal tenemos un plus, que es todo lo que no sabemos y no entendemos y no conocemos cómo tratar. Marcelo Rittner, siempre tus palabras nos dan paz, nos hacen conectar con eso, con la espiritualidad, con no culparnos, con tratar de entender que no va a ser como antes y tampoco sabemos cómo va a ser, pero nos tenemos. Te mando un abrazo con inmenso cariño. Lean, por favor. Bueno, Marcelo Rittner está en @Marcelo_Rittner con doble T. Y este libro se llama Aprendiendo a decir adiós en tiempos de COVID-19, cuando la muerte lastima tu corazón. Es una edición especial de Grijalvo. Marcelo, gracias. Hasta pronto.